A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente al 25 de febrero del año 2025. Voy a comentar con usted hoy un tema que no es fácil por las implicaciones que podría tener o por la reacción que podrían tener algunos ante lo que voy a comentar. Todavía estaba el bulto en la presidencia y estaba en esos momentos o en esas semanas que decía estupideces por minuto, tontería y media, mentiras flagrantes, burdas, ninguna inteligente. Muy bien. Llega la anticientífica con 36 millones de votos en los bolsillos, ¿tá? Y empieza también a hacer lo mismo que López el Bulto, a decir mentiras, tontería y media, sin el menor recato. Pero sus huestes babeantes, aplaudiendo ahí, la muchedumbre ahí, muy bien. Y en aquella época, no hace mucho, quizá 2 años, una cosa así, cuando estaba el bulto en la cima, en el pic de su tontejez, alguien nos recordó lo que era la oclocracia. Y se dijo en ese momento, se comentó que la oclocracia, que es de hecho una prostitución de la democracia, era el gobierno de los idiotas. Hoy estamos ante una situación similar. Y debo aclarar que oclocracia como concepto no es, al menos así lo dicen los textos clásicos de la época de los griegos, no, no es el gobierno de los idiotas, sino es el gobierno de la muchedumbre, de la masa envilecida, corrompida, producto de la manipulación del gobernante o del poderoso en turno. Los que les interese, hay varios libros o pueden entrar a Wikipedia, que es una enciclopedia gratuita, ahí buscar la historia, quiénes fueron los primeros que hablaron de la oclocracia, allá en la época de los griegos. Hay un historiador que fue Polibio, que escribió con claridad sobre esto de el gobierno de la muchedumbre o el poder de la turba, también podría decirse. Entonces, es el gobierno de la muchedumbre, de la masa, del gentío, pero en ambos casos es una tergiversación o una prostitución de la democracia. ¿Y cómo llega un país a dejar de lado la democracia y caer en lo que sería la oclocracia, el gobierno de la masa analfabeta, envilecida, corrompida o sumisa, abyecta ante el poderoso en turno? Recuerden ustedes aquello que se decía en los viejos tiempos de la Roma, panem et circenses, pan y circo. Esa masa que se veía en el circo romano, gritando ahí, disfrutando cómo los leones se comían o mataban a los esclavos, que los gladiadores o también se peleaban. Y entonces hay una escena, una secuencia en la película Gladiador 1, donde va una persona aventando a las gradas hogazas de pan, y la gente ahí. Por eso se llama pan y circo. A esa masa, a esa muchedumbre embrutecida, hay que darle pan
para que se medio alimente, de ahí la palabra panem, en latín, panem es circenses, pan y circo. En los países o en las sociedades modernas, a veces no alcanza para dar las dos cosas y se opta por dar solo circo. En algunos casos se da tantito pan y tantito circo, y en otros nomás se da pura saliva. Son los gobiernos que ya están en la inopia. Cuba, por ejemplo, que cada celebración sale el señor Díaz-Canel, es que nosotros somos el único socialismo auténtico, compañeros, porque la revolución que inició Fidel vive hoy más fuerte que nunca, chico. ¿Ya? Entonces ahí es puro verbo, porque ya no hay circo, pues, y pan ni se diga. ¿Ya? Otro caso es el de Nicolás Maduro y antes Hugo Chávez, todavía ese le quedó aviada, al menos quedó dinero para pagar su sepelio, pero Nicolás Maduro está igual. Y es que nosotros, imperialismo, como dijo él hablando inglés, el imperialismo está derrotado. Es el inglés que habla Nicolás Maduro. Pero hay otros que tienen el control, tienen recursos y dan pan y también circo. ¿De qué forma lo logran? Bueno, el pan dando subsidios, otorgando dádivas a los habitantes, y el circo es el fútbol, por ejemplo, el deporte, utilizándolo como arma de control ideológico, y algunas otras actividades. ¿Ah? Otros recurren al pasado heroico, inventado las más de las veces, sería el caso de México, por ejemplo. Somos el mexicano, un pueblo de valores, un pueblo bueno y sabio, y por eso aquí casi no consumen drogas, dijo en una mañanera, creo que hoy o ayer, la anticientífica. ¿Ah? Y que somos muy buenos para eso de la decapitación y descuartizamiento, somos de primera calidad, ¿verdad? Pero ahí queda el concepto de la oclocracia. Es el gobierno de la masa, de la muchedumbre envilecida, corrompida por las dádivas gubernamentales y por la narrativa que venden a través de el cine, la novela, la escuela, los contenidos, etc. México, pues, está hoy no en una democracia, sino está en una oclocracia. Es un gobierno de la masa, amorfa, envilecida, que le han hecho creer que con esos 6,200 pesos es la felicidad eterna. No tienen la culpa ellos, sobre todo las personas mayores cuyo nivel de preparación, por desgracia, es relativamente bajo y sus condiciones materiales de vida lamentables, por decirlo menos. Pero eso, ¿qué nos dice acerca de la calidad de los gobernantes o de los funcionarios que lo acompañan? Nos dice mucho. Porque un gobernante que basa su control en regalar cosas, en estupidizar a la población mediante recursos de índole diversa, no necesita personal calificado en su gabinete. Lo hemos visto con el bulto López Obrador. Si algo sobraba en ese gabinete era ignorancia, incapacidad y cobardía y falta de dignidad personal y profesional. Pero este gobierno que llega con el 1 de octubre del año pasado, al menos en materia de su gabinete, está peor que el de López. Porque allá todavía más o menos se disfrazaban las sinvergüenzadas y las alianzas con el crimen organizado. Aquí no, es abierta ya. Cuauhtémoc Blanco,
Cuitláhuac García, Américo Villarreal, quien les gusta, Guerrero, Gallardo en San Luis Potosí, este señor que ahora es cónsul en Miami, y así. ¿verdad? En esas condiciones, pues, Mario Delgado, como se me olvida, ese prócer del narcotráfico, de la colusión con narcotraficantes, estamos ante el descaro total, porque los que no tienen una colusión abierta con el crimen organizado son unos burros en reversa. Vean ustedes Juan Ramón de la Fuente, el don Raimundo Riva Palacio, colaborador del Financiero, escribió una columna, creo que hoy, que se llama ¿Dónde está el canciller? Pues quién sabe, y ahí relata una serie de situaciones donde este hombre, que lo han ido a buscar a conciertos de jazz tranquilamente, pues, y dice, bueno, ¿y este qué hace? Pues que lo corran, pero dice al final de su columna, don Raimundo, dice, y bueno, dice, no tiene preocupación alguna, les voy a leer textualmente lo que dice, porque no se ve despido alguno en el horizonte. Déjenme ver si aquí lo verán. Aquí está. ¿Alguien sabe algo del canciller? Aquí está. ¿Alguien sabe algo del canciller? Muy bien. Y dice el último párrafo. La victoria de Trump en las elecciones de noviembre colocó a la Secretaría de Relaciones Exteriores en una posición estratégica, pero de la Fuente no estuvo a la altura. Ebrard y Altagracia Gómez, la amiga de Sheinbaum, que encabeza el Consejo Asesor Empresarial, que ni es alta ni tiene gracia, son quienes controlan la agenda bilateral con Estados Unidos junto con el Gabinete de Seguridad. Ojo aquí. Pero el canciller no tiene de qué preocuparse. No hay nada en el futuro inmediato que sugiera un relevo. Para efectos protocolarios, seguirá siendo la cara de la política exterior. Y aquí claramente está el gobierno oclocrático, un inepto, junto con otros que ahorita los mencionaremos, pero el señor no tiene la menor preocupación porque está en un gobierno de ineptos. ¿Qué sabe Mario Delgado de educación? ¿Qué sabe quién le gusta la señora Rosa Isela, la especialista en teleras de huevo con jamón en la Secretaría de Gobernación? ¿Qué sabe? Nada. Y así nos podemos ir por buena parte del gabinete. En esas condiciones, pues, queda claro que estamos ante un gobierno de la oclocracia. Por un lado, una muchedumbre babiante, corrompida hasta el tuétano mediante dádivas de los programas del bienestar, y por el otro, un gobierno de ineptos, empezando por la misma presidente, y que no hayan qué hacer y están, ¿cómo se dice? Paralizados. En esas condiciones, pues, este tipo de gobiernos, el gobierno oclócrata en lugar de demócrata, pues es una amenaza para el país. Y lo va a ver usted. Va a ver lo que va a pasar ahora con estos aranceles, probablemente los pospongan, pero les va a poner aranceles elevados a los productos chinos para estar de acuerdo con Donald Trump, entre otras concesiones. Pero en ese devenir de este gobierno se llega a casos extremos. En el caso de los militares, los integrantes de las Fuerzas Armadas,
hay una separación entre los militares, los elementos de carrera, es decir, de escuela, y los de tropa. Los de tropa normalmente llegan hasta sargentos primeros y en algunos casos quizá a subtenientes. Y los de carrera, que fueron una escuela, a la médico-militar, militar de ingenieros, a la naval Antón Lizardo, etcétera, etcétera, al Colegio del Aire, son oficiales, salen con un grado, ¿ah? Y producto de 10, 15 años de servicio pueden llegar a ser, cuando menos, tenientes, capitanes, etcétera, etcétera. Pero ese ejército ha sido totalmente corrompido desde hace muchos decenios. Desde hace muchos decenios. Allá por los años 50 o 60, se les empezó a otorgar dádivas a los militares como directores de cárceles muy redituables. La penitenciaría, Lecumberri luego, y muchos otros, ¿verdad? Y entonces era una especie de jubilación que tenían, porque las cárceles en este país son los hoteles más caros de México. Y hoy estamos, bueno, desde el año pasado, desde el sexenio pasado, estamos ante la corrupción por obra pública, y que ya son electricistas, ya son operadores de maquinaria agrícola, ya son carpinteros, ya son rezanadores o lo que quiera usted, pues. Es una forma de corromper a las Fuerzas Armadas. En esas condiciones, pues, este gobierno y el anterior, y este ha ratificado esa política, ha acabado con lo poco que quedaba de cierta decencia, o vamos a llamarle honor, en el ejercicio público. Eso no quita que la alta jerarquía de las Fuerzas Armadas se sirvieran con el cucharón del pozole, pero en términos generales, el Instituto Armado y la Marina eran instituciones profesionales, por decirlo de alguna manera. Hoy, el gobierno de López, y este gobierno ha ratificado esa política, los ha corrompido hasta el tuétano. Por eso hay un gran coraje en la oficialidad media y de ahí para abajo. No descarten en un momento dado una especie de rebelión. Les acaban de aumentar el sueldo, ahora hace unos cuantos días, etcétera, pero eso no cambia las cosas. Y estamos entonces ante el envilecimiento de el integrante de las Fuerzas Armadas, esté en la Fuerza Aérea, esté en el Ejército o esté en la Marina Armada de México. Eso es muy peligroso, porque si el gobierno federal les da 100 pesos, por poner, es una figura retórica, los mañosos le estarán dando 200 o 300, pues. En esas condiciones, ¿qué clase de ejército tenemos? Miren, cuando uno está más o menos enterado de lo que hacen las escuelas del ejército y de la marina, uno de los elementos que se les inculca desde que llegan es, aparte de la disciplina, lealtad, es el honor. Un militar debe ser un hombre de honor. Y eso, con este gobierno y el anterior, eso ya se acabó. Cuando designaron, o cuando designó la anticientífica al general de división Trevilla, algunas personas me comentaron que era una persona profesional de las armas, una persona decente. ¿Y cuál es la sorpresa? Que a los pocos días ya estaba culi empinado ante la poderosa en turno. Llegó esta última a exhibirlo y ridiculizarlo en una mañanera,
porque aquel hombre no es un hombre para aparecer en conferencias de prensa de esa manera. Y dijo, bueno, es que, pues quién sabe, no nos han dicho a qué vinieron o qué andan volando, algún ridículo completo. Y dice uno, ¿dónde quedó el honor que le inculcaron en el colegio militar al general Trevilla? Quizá nunca lo adquirió. O es mayor la conveniencia de quedarse ahí y aguantar ridiculizaciones extremas a decirle, señora, aquí está mi renuncia. Yo así no puedo trabajar, le agradezco a usted su oportunidad, todo lo que quiera, pero perdóneme, yo así no puedo trabajar. No fui educado para trabajar así. Es el mismo caso, pero en civil, de Omar García Harfuch. Le reducen 36% el presupuesto, no tiene equipamiento, ya andan agarrando a unos y a los otros, pero el problema sigue, agarran a 10 y ya están 50 haciendo su examen de oposición para ser los nuevos jefes de las bandas. Entonces, ¿ante qué estamos? Pues ante una oclocracia. Ellos dicen que es una democracia y que el pueblo sabio. No es cierto. ¿De dónde sacamos eso de pueblo sabio, con valores morales? Y es, por favor, nos han convertido en un país de sinvergüenzas, de agachones y cobardes. Eso es lo que el pueblo mexicano que lo loan, lo encumbran, no es cierto. En esas condiciones, pues, poco futuro puede haber cuando tenemos un gobierno de mentirosos. Y le voy a dar a usted un ejemplo muy sencillo. Banco de México cada trimestre elabora un documento que da a conocer al público que se llama la balanza de pagos. Voy a tratar de explicar, espero lograrlo, espero hacerlo claramente. La balanza de pagos es aquel documento que podríamos decir es donde se refleja la contabilidad del gobierno. O es el balance general, pudiéramos decir. Muy bien. O quizá alguien diría el estado de resultados, que diga lo que sea, pero esa es la idea. Muy bien. La balanza de pagos consta de dos grandes partes. Uno es la balanza comercial de mercancías, donde se contabilizan las importaciones y las exportaciones. Si vendemos más al exterior de lo que importamos, tenemos un superávit. Si compramos más de lo que vendemos, tenemos un déficit. Muy bien. Pero eso es una de las partes, es la balanza comercial. ¿Y cuál es la otra parte? Lo que se llama la balanza de pagos. Y ahí en la balanza de pagos viene lo que se llama la cuenta de capitales. ¿Qué hay ahí en esa cuenta de capitales? Las entradas de inversión extranjera y las salidas de inversión mexicana en el exterior. Muy bien. Esas son las dos grandes partes. Los países donde los gobernantes no saben economía, no saben nada, no saben de la teoría del comercio exterior, piensan que los aranceles, piensan que las exportaciones y que las importaciones y los déficits en la balanza comercial son algo malo. Cuando estas personas solamente ven esa parte, como es el caso del presidente de los Estados Unidos, lo único que hacen es reflejar su ignorancia en la materia. Y todos los que piensan igual que él están igual de ignorantes o peor que él. Muy bien. La teoría del comercio internacional dice que yo tengo aquí la balanza comercial, mercancías, vendo, compro, etcétera. Cuando tengo un déficit, es decir, compré más de lo que vendí, eso lo compenso
con la balanza de pagos, con la cuenta de capital. Y ahí entra dinero que me permite balancear las cuentas. Así funciona el comercio internacional. Pero personajes como Trump piensan que la riqueza consiste en vender más de lo que se compra. Esa es una idea equivocada que David Ricardo y Adam Smith echaron al caño o echaron al río, al drenaje, por decirlo así, hace 200 años. Y desarrollaron, más David Ricardo que Adam Smith, la teoría de las ventajas comparativas y competitivas, que establece de manera muy gruesa que los países deben dedicarse o darle prioridad a aquello en lo que son buenos produciendo e importar con esa ventaja que les da su dominio de ciertas cosas, que les queda un superávit, comprar lo que les hace falta y que no pueden fabricar porque son muy brutos para eso o no tienen las condiciones para hacerlo. A esa corriente económica se le llamó los mercantilistas. Y a estos, como Trump y algunos similares, se les llama los neomercantilistas, es decir, los nuevos mercantilistas. La realidad en 6 meses, un año, los va a exhibir como ignorantes y las cosas se seguirán manteniendo de manera correcta. Muy bien. Pero yendo a la parte de los flujos de inversión extranjera directa, es importante aclarar este punto. ¿Por qué? Porque particularmente este gobierno mentiroso e ignorante y que desprecia la inteligencia de algunos mexicanos, presumen que tuvimos un récord de inversión extranjera en México el año 2024. Lo dijo con orgullo la anticientífica. A mí no me gusta revisar las cifras de la Secretaría de Economía porque las manipulan. Por eso yo me espero a que Banco de México cada trimestre publique este documento que es la balanza de pagos. Muy bien. Si ustedes ven aquí, en esta parte, dice flujos de inversión directa. Muy bien. Y está marcado con amarillo un renglón que se llama nuevas inversiones. La inversión extranjera directa consta esencialmente de 3 grandes rubros. Primero, nuevas inversiones. Segundo, inversión de las utilidades. Y tercero, créditos entre compañías. Las importantes, las que realmente nos importarían, son las nuevas inversiones, porque con esas se construyen fábricas, se amplía la capacidad de alguna empresa, etcétera, y se crean empleos. Muy bien. El año pasado, el 2024, presume la Secretaría de Economía que en total en México fue 31,136 millones de dólares. Récord, no hombre, no hallábamos qué hacer con tanto pinche dólar aquí en la bolsa y eso. Pero resulta que cuando ya se va uno al rubro de nuevas inversiones, fueron nomás 3,169 millones. Los otros 2 rubros fueron reinversiones, es decir, se quedó el dinero aquí y la mayor parte está en inversión de cartera, ganando el 9,5%, y en Estados Unidos, aparte de que les quitarían una buena pizcacha por la repatriación de utilidades, les darían un 2 o un 3% máximo de interés, y aquí el 9,5%. Muy bien. 28,710 y cuentas entre compañías, es decir, lo que le presta una empresa a otra aquí en México, son 4,994, 5,000 millones de dólares. De tal manera que de aquellos 30 y tantos mil, pues solo quedaron 3,169.
Un gobierno que utiliza de esa forma las cifras y miente descaradamente, pues los únicos que aceptan eso como válido son aquellos que nada saben de los movimientos estos de flujos de capital y tampoco saben cómo buscar esa información y mucho menos entienden cómo se construye, qué partes tiene la balanza de pagos. Y aquí entra otro elemento de estos oclócratas, la perversidad para engañar o seguir engañando a los gobernados. Eso es Morena, la 4T y el segundo piso. Y no van a cambiar. Deseche usted toda ilusión. No van a cambiar y por el contrario van a intentar seguirle dando a la masa, a la muchedumbre babiante, envilecida, corrompida por ese dinero fácil, van a seguir conservando esa situación. ¿Hasta cuándo? Hasta que se les acabe el dinero y truenen totalmente las finanzas públicas sin posibilidades de obtener recursos para seguir manteniendo esa ficción. Pasado mañana jueves 27, Petróleos Mexicanos dará a conocer las cifras del comportamiento de Petróleos Mexicanos y sus subsidiarias en el año 2024. Y ahí, en lo que se llama balance general, donde vienen todas las empresas de Pemex subsidiarias y Petróleos Mexicanos, ahí vamos a ver una cosa muy interesante, la magnitud del patrimonio negativo de Petróleos Mexicanos. Y cuando hay, para aquellos que sepan contabilidad, cuando se habla de patrimonio negativo, es cuando el valor de los activos de una empresa, los fierros, las cuentas por cobrar, etcétera, no alcanzan a pagar las deudas que tiene, los pasivos. Por eso se habla de patrimonio negativo. Petróleos Mexicanos, todo el conjunto de subsidiarias, debe de tener ahorita, espero que las cuentas no me fallen, alrededor de unos 2.300.400.000.000.000 de pesos. Insalvable Petróleos Mexicanos. En fin, pues, esa es la situación que hay en nuestro gobierno, que no es una democracia, sino que desde hace muchos años, empezando con el gobierno de Lázaro Cárdenas del Río, del 34 al 40, empezó esa manipulación de la masa, de la muchedumbre, y empezaron a corromperla con dádivas, con promesas, con esto, con lo otro, hasta llegar a la situación extrema de López Obrador, destructor de instituciones, un hombre que no ha conocido otra cosa más que el aislamiento del resto del mundo. Hoy, por ejemplo, y en esa colaboración de don Raimundo Riva Palacio lo señala, yo se lo comenté a ustedes hace unos días, donde ahora pone la explicación, son tan ineptos estos que llegaron con Juan Ramón de la Fuente que se les olvidó plantear en el presupuesto una partida para trasladar alrededor de 60, me han dicho, funcionarios entre embajadores, cónsules generales de un país al otro, porque no hay un solo 5 para homenaje de casa. Ese es el nivel del rector de la universidad, etcétera, etcétera. Puro cuento, pura falsedad. Es una escenografía, pues, que han montado. Pero lo peor, ¿quién es? La oclócrata mayor que no se atreve a pedirle la renuncia. Oye, Juan Ramón, pues mira, las condiciones han cambiado, así es que agarra tus cosas, desaloja la oficina, porque ya va a llegar otra persona. Y vámonos. Y si te puedes llevar a Rosa Isela pasando ahí por Bucareli, ahí agarra, mira, te vas de aquí por Avenida Juárez caminando con tus cosas, pasas ahí donde está el reloj chino y le dices a Rosela, vámonos, prepárame unas teleras ahí con
huevo con jamón, y váyanse los dos, por favor. Mientras les mando a otros colegas del gabinete también para que se vayan a la hacienda de Palenque. Ya sabía dónde. El que entendió, entendió. Quiero decir también que en relación con la parte editorial de ayer sobre el caso de Alemania, me hablaron algunas personas, en particular un amigo entrañable desde hace muchos años, para felicitarme por esa explicación que di de la situación de Alemania. Espero que le agradezco esas palabras a este amigo, pero si a usted le pareció clara la exposición y algo aprendió de la situación con Alemania y lo estimuló a buscar el libro este de Caput de Wolfgang Münchau, yo seré el agradecido con usted. Muchas gracias, y aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al martes 25 de febrero del año 2025.